Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, bienvenidos al Tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, los Estados Unidos. Y compartiendo con ustedes esta extraordinaria semana a través del libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25 hasta el capítulo 28 en esta parashá de semana con el título Toldot. Toldot, que como mencionamos en el día inmediatamente anterior, hace referencia a generaciones, genealogía, descendencia, muy importante, muy importante, muy importante. Vimos entonces en la semana anterior el cierre extraordinario con el fallecimiento de Abraham, todo el proceso que Abraham vivió antes de su muerte, y lo que quiero resaltar evidentemente es, como dice la Biblia, la Torá nos indica que su muerte y sus años fueron años de gozo, de mucha tranquilidad, de mucho bienestar, y murió en muy buena vejez. Ese es un dato muy importante, porque posteriormente veremos el momento de la muerte de Isaac, que pasa, muere estando prácticamente ciego, muy importante. Y finalmente veremos también la muerte del patriarca Jacob. Y recordábamos cómo cuando se cruzó con el faraón en Egipto y le hizo la pregunta de su edad, dijo tantos años y años malos, años de mucha dificultad, de mucha adversidad. Esto nos muestra entonces cómo cada uno de los respectivos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pues cada uno de ellos siendo grandes, cada uno en su momento y en su desarrollo del patriarcado, cada uno por supuesto a su vez vivió una experiencia totalmente diferente. Pero lo importante aquí es que resaltemos la enseñanza que trae para nosotros. Desarrollamos ayer en el capítulo 25, verso 19, la historia del nacimiento de los hijos de Isaac y Rebeca, quienes son Esaú y Jacob. Dijimos entonces que el primero en nacer había sido Esaú. Nos narra el texto bíblico que era un hombre, o un niño, perdón, muy velludo, pelo rojo. Nos cuenta un poco más adelante en el verso 27, cuando los niños, y aclaramos que no gemelos, sino mellizos, es muy importante este aspecto, mellizos, es decir, en un mismo parto, pero físicamente no eran idénticos, no eran siquiera iguales. Cada quien, como la Biblia nos lo narra en el verso 27, eran de carácter, de personalidad muy diferente. Y quiero resaltar esto nuevamente cuando hacemos referencia al caso de Esaú. Nos dice el texto bíblico que era un hombre diestro en la casa, en el campo, en las labores del campo, y el caso de Jacob nos narra que era un hombre que habitaba en tiendas. Quiero hacer una apreciación sobre este tema. Habitar en tiendas, en su texto original, si lo revisamos en el texto hebreo, la palabra que aparece allí en el original es la palabra tam. La palabra tam, que tiene que, o nos indica mejor, que habitar en tiendas significa un hombre, un niño, un joven, un varón tam. ¿Qué significa que sea tam? Significa que era un hombre temeroso del Padre Eterno y ante todo apartado del mal. Quiero que usted por favor tenga muy presente esta expresión que mencionamos desde el día de ayer y que el texto bíblico lo narra aquí en el verso 27. Jacob, que habitaba en tiendas. En la traducción original, repito, la expresión es tam. Un hombre tam, repito, un hombre apartado del mal y temeroso del Padre Eterno. Esta misma porción la encontramos en el libro de Job. Si usted me acompaña por un momento en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1, veamos cómo aparece nuevamente, no en nuestra versión en español, repito, la original en el hebreo, y nos dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre, dice la palabra, era un hombre tam, que significa un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Muy importante esta observación cuando nos referimos a estas dos personalidades, Esaú y Jacob. Continuando con nuestro desarrollo del tema, muy interesante, y tengo que ir relativamente despacio para que no pasemos por alto ciertos detalles, nos damos cuenta cómo dice en el verso 28 puntualmente que Esaú era el hombre o el hijo amado por parte de Isaac. Pero también nos indica a su vez que Rebeca amaba a Jacob. Recordemos, por supuesto, también que cuando Rebeca estaba en su periodo de embarazo y había ese conflicto entre esos dos niños en el vientre, ella consulta con el Padre Eterno y Dios le habla y le indica que allí hay dos naciones representadas. Y también nos indica que el mayor servirá al menor. Muy importante esta observancia, muy importante, porque luego cuando avanzamos y estos jóvenes van creciendo, van desarrollando su edad, infancia, adolescencia, y en la medida que van creciendo, llegamos al verso 31, donde vimos cómo Isaac, después de regresar de su actividad de campo, ayer mencionábamos cómo lo que nos indica la actividad de campo es fuera de casa, fuera de su hogar. Por lo tanto, entendíamos que Esaú había desarrollado mucha actividad diestra en el exterior de su casa, es decir, conocía gente afuera, conocía los problemas, los riesgos, las dificultades, las adversidades, todo cuanto se sucedía, comillas, en el mundo. Pues Isaac conocía de estos problemas, de los problemas de las gentes, de las dificultades, de la delincuencia, de los problemas, etc. Mientras que, repito, Jacob, permaneciendo en tiendas, lo importante, resaltándolo nuevamente, es que era un hombre recto, perfecto, temeroso del Padre Eterno y ante todo apartado del mal. Es muy importante que tengamos presentes estos dos conceptos para que desarrollemos este parashá. En el capítulo 31 recordemos cómo Jacob viene de su actividad del día. No entendemos si es que durante todos los días de toda su vida se dedicaba exclusivamente a casa, pero por lo menos viene de las actividades del campo, muy cansado y además con tremendo apetito. Entonces, al oler ese aroma del guisado que había preparado Jacob, recordemos nuevamente, él le propone que le dé de comer porque tiene mucha hambre. Y realmente estaba leyendo una versión muy interesante. La palabra que utilizaba esta versión es Isaac le pidió a Jacob que le diera de tragar. La expresión tragar no es una expresión tal vez muy común para nosotros, ¿verdad? Porque la expresión tragar es una expresión un poco pillorante, una muy buena expresión, digámoslo así. Pero realmente en su expresión original lo que nos quiere mostrar también es que incluso el lenguaje que utilizaba Isaac al hablar era un lenguaje, si puedo decirlo, ese tipo de lenguaje de la calle, ese tipo de lenguaje del cazador, ese tipo de lenguaje del joven que estaba acostumbrado a los problemas de la calle, a tratar con gente de la calle, etc. Y vemos cómo evidentemente Jacob, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, le propone entregarle el alimento y le propone entregarle el alimento a cambio de que venda su primogenitura. Esto para resaltarlo, ¿en qué sentido? Aquí ellos dos toman una decisión entre hombres, entre hermanos, y le acepta venderle su primogenitura, le entrega su primogenitura y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y observen aquí algo muy interesante en el verso 34, dice entonces que comió, bebió, se levantó y se fue. Vean, aquí hay 4 verbos juntos: comió, bebió, se levantó y se fue. Pero inmediatamente nos dice, y menospreció la primogenitura. Importantísimo el tema. Permítanme que esté repitiendo un poco lo que avanzamos ayer, porque creo que esto debe quedar muy claro en sus corazones, repito, para que comprendamos mejor los temas que vienen.
Verso capítulo 26, después hubo gran hambre en la tierra, se le apareció Yahweh y le dijo, ahora estamos recordando a Isaac, y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto. Observen, esto es muy importante, por favor, resáltelo también en su texto, resáltelo por favor, porque hay dos cosas que Dios directamente habla a Isaac. Una de ellas la vemos aquí. Aunque había una situación de hambruna en el territorio, Isaac estaba próximo a salir en dirección a Egipto y sin embargo el Padre Eterno no lo permite y le indica inmediatamente: no desciendas a Egipto. Por lo tanto, de los faraones, el único que no sale de la tierra de Israel es precisamente Isaac. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 27. Es el tema central de la parashá. Nos vamos a concentrar aquí. Vamos a leer muy mesuradamente el texto para que podamos comprender lo que la lectura nos está indicando. Hacer una muy buena comprensión de la lectura nos permitirá tener claridad sobre esta enseñanza. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Observen, aquí ya encontramos un aspecto impresionantemente delicado en la salud de Isaac. No había sucedido con anterioridad. El patriarca Abraham, vimos que hasta el final de su vida tuvo una vida en vejez, pero en una muy saludable vejez, en una muy buena vejez. Sin embargo, vemos que en Isaac, ya siendo un hombre viejo de años, entonces sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor. No tenemos la menor duda en absoluto que Esaú es el primogénito, el hijo mayor. Hasta ahí estamos claros. Y le dijo: hijo mío, por favor preste atención a las palabras de lo que dijo. Dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Recordemos que Esaú es el hijo quien ama a Isaac. Y le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljiba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Por favor, en el verso 4 de Génesis, capítulo 27, subraye: te bendeciré antes que muera. Observen la expresión: tráeme de comer de lo que vas a cazar, prepárame un guiso que te voy a bendecir. Es simplemente lo que Isaac le expresa a Esaú. Verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo. Ahora, por favor, presten mucha atención. ¿Qué dijo Rebeca a Jacob? ¿Cuáles fueron sus palabras? Dijo: he aquí que yo he oído, casualmente escuché, pasaba por allí y escuché. He aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. ¿Lo entendió? ¿Quiere que lo lea nuevamente? Por favor, le invito, léalo conmigo, porque esto es fundamental. La Biblia es tan absolutamente clara en la Torá, lo que estamos leyendo en Berechit, en Génesis, es tan absolutamente claro que no podemos dar una interpretación personal, ni cambiar, ni aumentar, ni disminuir. El texto es muy claro, por eso repito, lo estoy leyendo muy mesuradamente, porque quiero que usted lo califique en su corazón, tenga comprensión de la lectura y habrá una claridad absoluta respecto a este texto que ha sido tan polémico en muchas ocasiones. Lo voy a repetir nuevamente. Vamos al verso 5. Rebeca estaba oyendo cuando Isaac
habla a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que iba a traer. Recordemos, le dice, hazme un guisado, como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga. Repito, lo único que le dijo fue, te quiero bendecir. Esto es como si yo en el día de hoy, en el tiempo nuestro, hoy le hablo a algunos de mis hijos, a mi hijo Camilo, a mi hijo Sebastián, a mi hijo David, y le dijo, hijo, por favor tráeme un café, me gustaría bendecirte. Simplemente darte las gracias y te bendigo por traerme ese delicioso café. Algo así, tan sencillo. Pero en las palabras de Rebeca vemos que hay una expresión mucho más allá de simplemente bendecirte. Veámoslo nuevamente. He aquí, verso 6, que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú. Observen que aquí dice con Esaú, tu hermano. Ni siquiera dice con Esaú, mi hijo. Dice con Esaú, tu hermano. Vamos a decir que gramaticalmente está bien el texto, pero es interesante que no dice la mamá, como mamá, decir, lo oí hablar con mi hijo Esaú. No, dice, lo oí hablar con tu hermano Esaú. Dice entonces, tráeme caza y hazme un guisado. Bueno, ahora pues, mi hijo, tráeme caza y hazme un guisado. He aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, trae caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes que muera. Cuando nos menciona la bendición de parte de Yahweh antes de que muera, estamos hablando que es la bendición espiritual, la gran bendición que el Padre entrega en, vamos a decir, como en herencia a su hijo primogénito. Rebeca escucha una palabra, pero recordemos que Rebeca ya tenía en su corazón una palabra profética que el Padre le había entregado, indicando que el menor recibiría la bendición y no el mayor, que el mayor serviría al menor. Cuando Rebeca escucha que que Isaac va a bendecir a su hijo Esaú, inmediatamente Rebeca en su corazón asume, por favor escúcheme, asume que la bendición que quiere dar Isaac a su hijo primogénito es la bendición del Padre Todopoderoso. Cuando ella sabe que esa bendición corresponde a su hijo Jacob, porque así ha sido lo que el Padre indicó. De tal manera que aquí viene una historia muy interesante, porque si seguimos leyendo, vamos a leerlo con el texto para que comprendamos cada cosa. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gustan, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió y dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Vamos a significar este punto tan extraordinariamente importante aquí. Observen. Evidentemente Rebeca, porque sobre este punto en estas enseñanzas, repito, en muchas enseñanzas, se menciona un engaño, se menciona una mentira, se mencionan muchos aspectos, si puedo utilizar la palabra, negativos, adversos, respecto de quién, respecto de Rebeca como respecto de Jacob. No hay duda, mis amados hermanos, que aquí hay una circunstancia, por supuesto que sí, pero una circunstancia que obedece a ¿qué? Obedece a un temor en el sentido de que Rebeca tenía en su corazón el convencimiento que la bendición que Isaac entregaba a su hijo Esaú iba a ser la bendición del Dios Todopoderoso. Ella sintió temor de que esa bendición no fuese dada según la palabra profética que había recibido. Por lo tanto, ella decide, observen, por favor, lo voy a decir aquí, libre albedrío. Ella toma una decisión, apresurada o no,
una decisión, ella toma su iniciativa, ella toma sus propias medidas, ella toma su plan de emergencia. No puedo permitir que Isaac bendiga a Esaú, no es el propósito de Dios. Por lo tanto, yo le ayudaré a Dios para solucionar la situación. ¿Me entendieron este momento tan importante? Entonces, no estoy tratando de justificar o no una acción, estoy tratando de que entendamos que no hay una mala intención, que no hay una intención de engañar, que no hay una intención distinta a que lo que ella sabía de parte de Dios se cumpliera conforme al plan de Dios. ¿Con esto qué quiero significar? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, cuántas veces has recibido una palabra de parte de Dios, hasta sea leyendo o haciendo tu estudio, tu devocional, en una enseñanza, en tu congregación, en tu pastor, alguien que te ha dado una palabra de bendición, una promesa de Dios para tu vida? Y cuando tú sientes que la promesa no está caminando conforme a lo que tú crees que debería caminar, entonces decides hacerlo a tu manera, de tal forma que esa promesa que alguien en algún momento te dio, que Dios en algún momento te entregó, que leíste en tu palabra a través de tu Biblia, entonces buscas la manera de aparejar el camino de tal manera que la promesa se cumpla según lo que ha sido manifestado. Con esto quiero significar, mis amados hermanos, que nosotros somos muy dados a querer ayudarle a Dios a hacer las cosas que Él ya estableció que debían suceder. Veamos. Se dice entonces que, porque el texto enseguida va a decir que Esaú, después de que descubre o que ya su hermano ha recibido la bendición, entonces dice, es la segunda vez que mi hermano me engaña. Un momento. ¿Cómo que mi hermano me engaña? ¿En la primera ocasión lo engañó? De ninguna manera. Él le dijo, voy a comprar tu primogenitura, véndeme tu primogenitura. Él aceptó venderla, absolutamente aceptó venderla, la despreció por demás, de tal manera que aquí se hizo, si puedo utilizar una expresión, un negocio completamente legal. Tú vendes, yo compro. Yo entrego, tú das. Así de sencillo. Y Jacob tomó algo que por herencia espiritual le correspondía. ¿De acuerdo? No significa que le dijo, te entrego alimentos y me vende la primogenitura, y nunca le entregó el alimento, porque evidentemente Saúl sí comió y quedó satisfecho por demás de la comida. Ok, ahora, podríamos evaluar el tema y pensar, a título muy nuestro, que si realmente Rebeca no hubiese hecho nada de lo que pasó, ¿creen ustedes entonces que Isaac hubiese bendecido realmente a Esaú? ¿O creemos entonces que el plan de Dios no se hubiese cumplido? Pues mis amados hermanos, no puede suceder así. Dios hubiese hecho lo que tiene que hacer, lo que Él ya prometió que va a suceder, va a cumplir, porque ese es el plan perfecto que Dios tiene planeado. De tal manera que si seguimos en nuestra historia y hacemos estas pequeñas claridades, nos daremos cuenta de todo lo que está pasando. Entonces dice la palabra como Jacob reclama a su mamá y le dice, pero mamá, no estaría bien hacer esto. Mi padre puede descubrir que no soy precisamente Esaú. Y ella dice, para solucionar el problema, para que ella pueda ayudarle a Dios ante la situación, ante esta emergencia, ella utiliza lo que llamaríamos el plan B. Y utilizando el plan B, ella le dice, mira, si es necesario y hay alguna maldición que venga sobre mí, que sobre ti no pase absolutamente nada, pero que la maldición venga sobre mí. De hecho, por favor, imposible. Mamá que me escuchas, imposible. Si tu hijo está en una situación fuera del plan y del propósito de Dios, si tu hijo está haciendo algo absolutamente indebido y tú como mamá, quieres protegerlo diciendo, Señor, envíame cualquier maldición sobre mi vida, pero libra a mi hijo, no funciona de esa manera. Cada quien es absolutamente responsable por sus actos. Pero sin embargo, aquí esta expresión, vamos a notar en el transcurso de la lectura y en el transcurso de la parashá de semana, que por supuesto trajo consecuencias, no solamente para Jacob, sino consecuencias también para Rebeca, y consecuencias muy difíciles por demás. Es decir, no nos cabe la menor duda en nuestro corazón, absolutamente, que tanto Rebeca como Jacob
pasaron por un proceso de techuvá, de arrepentimiento frente a toda esta situación. No nos cabe la menor duda. ¿Y por qué digo que no nos cabe la menor duda? Porque aunque vemos una escena un poco fuerte aquí, y repito, se ha hablado muy mal de esta escena, entonces nos daremos cuenta que evidentemente sí, Jacob no hubiese entrado en un tiempo, recuerden Jacob, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, pues si este hombre hubiese definitivamente engañado o mentido en el sentido literal de la palabra, no encontraríamos cómo inmediatamente después, al salir de casa, Dios se presenta a través del sueño, la escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan. Ciertamente es la casa de Dios y yo no lo sabía. De lo contrario, de ninguna manera Dios le hubiese dirigido la atención a Jacob. Por lo tanto, tenemos claridad de que Jacob, como Rebeca, finalmente tienen arrepentimiento sobre esta situación. Continuemos con el texto. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos. Bueno, toda esta historia usted ya la conoce, quiero avanzar un poco. Y Jacob dijo a su padre, veamos el verso 18. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Observen. Recuerden que Isaac está ciego, pero no hay mejor ciego, no hay quien vea mejor que un ciego, porque la persona que pierde la vista desarrolla tanto el olfato como el tacto, como los sentidos. Y aquí vemos que hay un juego de preguntas y de palabras muy interesantes. Y entregó el guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este se fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres, hijo mío? Él está esperando a Esaú. ¿Por qué hace esta pregunta? Si está llevando el guisado y está llevando el pan, el plato de comida que él particularmente quería recibir. Se supone entonces que quien está allí definitivamente es Esaú. Pero él hace la pregunta, ¿quién eres? Es decir, ya desde ese mismo momento Isaac sabía que quien estaba frente a él no era su hijo Esaú. Hace la pregunta y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Yo soy Esaú, tu primogénito. Observen, aquí hay algo muy interesante. Veamos si apliquemos una norma de la gramática de nuestro idioma maravilloso, el español, y observemos. Y Jacob dijo a su padre, dos puntos. Yo soy Esaú, tu primogénito. Pero los estudiosos, rabinos, sabios de estos temas, colocan una coma muy interesante y dice, yo soy, coma, Esaú, tu primogénito. Y el sentido literal de la palabra cambia. Ahora, pero puntualmente la Biblia no lo trae así, simplemente estoy hablando un poco de lo que sería un midrash, tratando de aclarar esta situación. Veamos entonces, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Yahweh tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Yahweh tu Dios, ¿desde cuándo Esaú contesta con el nombre de Dios? ¿Ven lo importante? No hay duda que la expresión que vemos aquí no era un vocabulario ni mucho menos típico ni casual en la vida de Esaú. No hay la menor duda que el único que expresa el nombre del Padre Eterno es ¿quién? Jacob. Es importante este análisis, es muy importante y además muy interesante. Lo leemos muy rápido, pero si entramos en los detalles y lo observamos minuciosamente, nos daremos cuenta, y a lo que quiero llegar es que evidentemente Jacob sabía, Isaac sabía que quien estaba junto a él, frente a él, era sin lugar a duda su hijo Jacob. De hecho, Isaac sabía también muy bien que la bendición era para él. No hay la menor duda, pero vamos a ver qué pasa con la bendición. Entonces, porque él respondió, porque Jehová, Yahweh tu Dios, hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo,
por si eres mi hijo Esaú o no. O no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, por favor. La voz es la voz de Jacob. La voz, Isaac no necesitaba verlo. Isaac tenía absoluta claridad quién estaba allí. Pero las manos son de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le bendijo, verso 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, atención, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa que su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy yo, tu hijo, tu primogénito Esaú. Aquí vemos ahora otra historia. Aquel que despreció la primogenitura, aquel que ha vendido la primogenitura por un plato de lentejas, la vendió, porque así está escrito, la negoció, ahora se presenta delante de su padre reconociendo que él es el primogénito. Yo soy el primogénito. Yo quiero, exijo y reclamo mis derechos. Exijo mi bendición. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieras? Y le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron a su nombre a Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. No, un momentico, nunca se apoderó de tu primogenitura. Esaú, tú la entregaste, tú la vendiste. Y no son 2 veces. Vamos como cuando hay problemas entre hermanos, siempre se aumenta la situación. Siempre se aumenta un poquito más, siempre la historia va un poco más allá. Recordemos algo interesante, permítame hacer el paréntesis por un momento, viene a mi corazón esto. Recordemos a Sara. Sara era una mujer estéril, ya a edad avanzada, ya no podía realmente físicamente, humanamente poder entrar en una condición de embarazo. Sin embargo, vemos cómo Abraham, igual un hombre ya de años, 99 años. Sin embargo, viene en el encinar de Mamre la visita del Padre y la promesa del Hijo. Y contra todo pronóstico de la ciencia y de la medicina y de toda la tecnología, pues vemos cómo se ha prometido un hijo y ese hijo hoy está aquí en esta situación, Isaac. Pero recordemos que antes de esta historia, ¿qué hizo Sara? Trató de ayudarle a Dios a solucionar el problema. ¿Cómo ayudó Sara a Dios a solucionar el problema? Entregando a Agar, su sierva, para que se allegase Abraham a ella y de ella hubiesen hijos. Y de allí viene una historia hasta nuestros días llamada el pueblo de Ismael, los ismaelitas y toda la demás situación que usted ya conoce. Hasta nuestros días. Observen, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Dice que la mujer
habló con la serpiente. Hablar con la serpiente, y la serpiente, que era astuta, le hace preguntas. ¿Y qué fue lo que Dios te dijo? No, Dios dijo que no podíamos comer del árbol, que podíamos comer de todo, pero que del árbol del bien y del mal no comeríamos, porque esto y porque lo otro y porque aquí. Y además Dios dijo, y entonces Dios dijo, y Dios dijo. Y cuando usted lee ese texto maravilloso en el huerto del Edén, notará que todo lo que ella dijo no fue lo que Dios dijo. Estamos viendo exactamente la misma historia. Estamos viendo exactamente la misma historia. Aquí se repite, todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, todos queremos ayudarle a Dios a hacer el plan de Dios, y cuando nosotros, perdónenme la expresión que voy a usar, metemos nuestras manos, las cosas salen mal. Tenemos que aprender a no meter las manos en las cosas que Dios tiene que hacer. La única manera como nosotros podemos, si puedo decirlo entre comillas, ayudar a Dios es como a través de la oración. A través de la oración, Dios, toma el control de esta situación. Dios, sé tú obrando, porque tu buena, perfecta y agradable voluntad eres tú quien tiene la última respuesta a esta situación. En este proceso que vamos desarrollando entonces, Isaac respondió y dijo a Esaú, verso 37, y dijo: he aquí que yo he luchado por esto, Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino les he provisto. Y el verso 38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tenéis más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora sí se acordó que era el primogénito, ahora sí requiere la bendición del padre, ahora sí sabe cuán importante es su posición como primero, como primogénito, como mayor, y ahora sí sabe cuán importante es que su padre lo bendiga con la bendición del Eterno. Pero si usted observa la bendición que Isaac dio a Jacob, no fue la bendición del Eterno. Le dio una bendición material: serás prosperado, serás bendecido y te servirán. Vamos a continuar. Verso 38 ahora le dice: no tengo otra bendición, no tengo otra bendición, se agotaron mis bendiciones, era la única que había. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu bendición en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Esta palabra hasta nuestros días. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces viene el verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Wow! Tremenda palabra, verso 41. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú con su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme a mi voz y levántate y huye de casa a la de Labán mi hermano en Harán. Aquí aparece Labán. ¿Recuerdan quién es Labán? Hermano de Rebeca, tío ahora de Jacob. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de ella. Observen, aquí empieza una situación muy interesante en la vida de Rebeca. Nunca más, desde el momento en el que Jacob sale de su casa, nunca más Jacob volverá a saber de su mamá. Su mamá muere. Aquí sucede algo impresionante. Ya vimos la muerte de Sara. Está narrada, está escrita, está estipulada en el texto bíblico, pero de la muerte de Rebeca no quedó escritura. No se dice en qué momento murió. Sabemos que fue enterrada también en Macpela, dice, y fue enterrada. En los casos anteriores vemos cómo sus hijos enterraron a su madre, sus hijos enterraron a su padre. Aquí ya vemos cómo empiezan a darse las consecuencias de una situación. Vamos a estar cerrando en 2 versos más. Dice, y traeré de ella, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tenga de mi vida a causa de las hijas de Het, si Jacob toma mujer de las hijas de Het
como de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, por favor subraya el verso 13, aquí cerramos. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra, en la tierra de Israel en la que moras, que Yahweh dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Mis amados hermanos, en el capítulo 28, en el verso 3, ahora encontramos que el plan de Dios y el propósito de Dios que ya había establecido en Rebeca, aquí se cumple conforme a lo que Él había establecido. ¿Qué había establecido? Que la bendición del Padre, Eterno le correspondía ¿a quién? A Jacob. Y vemos cómo inicialmente Jacob, siendo ciego, Isaac, siendo ciego, bendijo a su hijo Jacob, pero fue una bendición material. Observen, cuando él dijo a Esaú que regresara con la comida, que lo quería bendecir, era simplemente quererlo bendecir. Nunca dijo: lo bendeciré con la bendición del Padre Eterno. Aquí en el capítulo 28, verso 3, ahora sí, conforme al plan perfecto de Dios, ahora sí, Jacob recibe ¿cuál bendición? Dígalo conmigo: la bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual? La bendición que había recibido el padre Abraham, abuelo. Ahora la recibe, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí está la verdadera bendición que se estaba presentando, y que no fue la primera que le dio a Jacob, sino ahora verdaderamente no lo bendice con la bendición material primera, sino que ahora lo bendice con la bendición del Dios omnipotente, la misma bendición con la que fue bendecido el padre Abraham. Interesante, apasionante historia, pero creo que hicimos claridad en algunos conceptos. Rebeca lo único que trató fue de que este punto llegara, y el punto llegó, es decir, no debía haberse suscitado toda esta historia, el disfraz y todo lo que pasó, porque definitivamente la bendición llegaría en el momento que Dios lo hubiese determinado. Concluyamos entonces, mis hermanos: no os apresuréis a buscar bendición, que ya Dios sabe el tiempo, el momento y el lugar para que la promesa y la bendición que tiene para ti se cumpla. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan podido disfrutar de esta apasionante historia, que si la leemos en detenimiento encontraremos tantas cosas maravillosas que aprender a nuestra propia vida hoy en el siglo XXI. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, hasta el día de mañana.